Hay momentos en la vida que marcan un antes y un después. Momentos que te sacuden tan fuerte que despiertan algo dentro de ti que ni siquiera sabías que existía. Mi nombre es Eleanor Hayes. Tengo 68 años. Y a lo largo de mi vida he sido una mujer que ha cedido terreno por amor. Cedí cuando mi esposo quiso pintar la casa de azul en lugar de verde. Cedí cuando mi hijo Edward quiso estudiar ingeniería en lugar de seguir el negocio familiar. Y seguí cediendo incluso después de enviudar, cuando la soledad comenzó a pesar sobre mis hombros como una manta mojada en invierno. Mi casa en Willow Creek, Oregon, ha sido testigo de risas, lágrimas, celebraciones y despedidas. Cada rincón guarda una historia. Cada grieta en la pared cuenta un secreto. Arthur y yo construimos esta casa con el sudor de nuestra frente. 40 años trabajando como maestra en la escuela primaria St. Michael. 40 años ahorrando cada dólar, renunciando a vacaciones y lujos para tener nuestro propio techo sobre nuestras cabezas. Arthur no llegó a disfrutarla tanto como nos hubiera gustado. El cáncer se lo llevó hace 5 años, dejándome con recuerdos, con fotografías amarillentas y con una casa demasiado grande para una sola persona. Cuando Edward perdió su trabajo en la empresa de construcción, sentí que era una señal. Mi hijo, mi único hijo, volvería a casa con su esposa, Lillian, y mis 2 nietos, David y Sophie. Pensé que la casa volvería a llenarse de vida, que la risa volvería a estas paredes que habían pasado demasiado tiempo escuchando solo el eco de mis pasos. Preparé las habitaciones con anticipación, compré flores frescas, horneé pan casero y limpié hasta el último rincón. Quería que se sintieran bienvenidos, que sintieran que este también era su hogar. El día que llegaron, abracé a Edward con fuerza. Estaba más delgado, con profundas ojeras bajo los ojos y esa mirada de alguien derrotado. Mi corazón de madre dolió. David, mi nieto mayor, me abrazó como siempre, con esa ternura que me recuerda tanto a su abuelo. Sophie, por otro lado, apenas me saludó, demasiado ocupada con su teléfono. Y luego estaba Lillian, con su cabello perfectamente peinado y esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Gracias por recibirnos, Eleanor», dijo con esa voz suya, dulce pero fría como el acero. «Será temporal, por supuesto. Tan pronto como Edward encuentre otro trabajo, volveremos a nuestro propio lugar». Algo en su tono me hizo sentir como una extraña en mi propia casa, pero lo ignoré. Son tiempos difíciles para todos, pensé. Perder un trabajo puede herir el orgullo de uno, especialmente para una mujer como Lillian, acostumbrada a cierto estilo de vida. Las primeras horas pasaron en un torbellino de maletas, cajas y decisiones sobre quién dormiría dónde. Lillian insistió en tomar el dormitorio principal, el que yo había compartido con Arthur durante 30 años. No me puse. Después de todo, necesitaban su espacio como pareja. Yo podía dormir perfectamente bien en la habitación pequeña con vista al jardín, donde podía escuchar a los pájaros cantar cada mañana. Ese primer día, preparé una cena especial. Estofado de carne, la receta de mi madre, la misma que cocinaba cuando Edward era pequeño y llegaba hambriento de jugar básquetbol en el centro comunitario. Puse la mesa con mi vajilla fina, el juego que solo usaba en ocasiones especiales. Encendí velas e incluso abrí una botella de vino que Arthur y yo habíamos guardado para una celebración importante. La familia está junta de nuevo, pensé mientras revolvía la olla. Esa es razón suficiente para celebrar. A las 8 en punto, llamé a todos a la mesa. David fue el primero en llegar, ayudándome a servir. Edward apareció, luciendo cansado, pero me dio una sonrisa sincera cuando vio el estofado. Sophie se sentó sin levantar la vista de su teléfono y finalmente apareció Lillian con el cabello perfectamente peinado y un vestido que parecía demasiado elegante para una cena familiar. Recuerdo cada detalle de ese momento como si estuviera sucediendo ahora mismo ante mis ojos. El vapor subiendo de los platos recién servidos, el aroma a hierbas frescas del jardín, el tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Todo parecía perfecto, una cena familiar como las que había soñado durante mis años de soledad. Estaba sirviendo el último plato, el mío,
cuando Lillian puso sus cubiertos sobre la mesa con un ruido seco que resonó en el comedor silencioso. Me miró fijamente con esos ojos oscuros que parecían pozos sin fondo y dijo las palabras que lo cambiaron todo. Ahora yo estoy a cargo de esta casa. Toma tu plato y vete a comer afuera con los perros. El tiempo pareció detenerse. David dejó caer su tenedor, que rebotó en el plato con un tintineo metálico. Edward palideció, pero no dijo nada, con los ojos fijos en su comida como si el estofado se hubiera convertido de repente en la cosa más interesante del mundo. Sophie soltó una risita nerviosa, mirando a su madre con una mezcla de asombro y admiración. Y luego estaba Lillian, con su cabello perfectamente peinado y esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Podría haber gritado, podría haber llorado, podría haber exigido respeto. Pero en ese momento, algo dentro de mí, algo que había estado dormido por mucho tiempo, despertó. Una fuerza tranquila, una certeza absoluta de lo que tenía que hacer. Sonreí. No era una sonrisa de alegría ni siquiera de resignación. Era la sonrisa de alguien que finalmente ve las cosas con claridad después de mucho tiempo en la niebla. Me levanté con calma, tomé el teléfono inalámbrico que descansaba en la mesita junto al refrigerador y marqué un número que sabía de memoria. Todos me miraban. Lillian con desafío, Edward con vergüenza, David con tristeza, Sophie con curiosidad adolescente. ¿A quién llamas, mamá?, preguntó finalmente Edward, encontrando su voz, aunque débil y temblorosa. No respondí. Esperé a que contestaran del otro lado. Cuando escuché la voz familiar, simplemente dije: Grace, ha llegado el momento. Activa el protocolo amanecer. Colgué y me volví a sentar a la mesa. Tomé mi cuchara y comencé a comer mi estofado como si nada hubiera pasado. ¿Qué fue eso?, preguntó Lillian, su tono ya no tan confiado como antes. ¿A quién llamaste? A una amiga, respondí con calma. Lo entenderás mañana. Ahora comamos, la comida se está enfriando. El resto de la cena pasó en un silencio incómodo. Podía sentir las miradas confundidas, la tensión creciendo en el aire, pero me sentía extrañamente en paz, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Esa noche, mientras todos dormían, salí al jardín y me senté con mis perros, esos fieles compañeros que nunca me habían juzgado, que me daban su amor incondicional sin pedir nada a cambio. Acaricié sus cabezas y susurré: «Las cosas van a cambiar, amigos míos. Eleanor Hayes ha recordado quién es». Y así fue como todo comenzó, con una humillación, una llamada telefónica y una decisión que cambiaría no solo mi vida, sino la de toda mi familia. Porque lo que Lillian no sabía, lo que nadie sabía, era que yo ya estaba preparada para ese momento. 5 años de viudez me habían enseñado muchas cosas, incluyendo que tenía que protegerme incluso de aquellos a quienes más amaba. A la mañana siguiente, me desperté antes que todos los demás, como había sido mi costumbre desde joven. Hay algo especial en esas primeras horas del día, cuando el mundo todavía parece dormido y puedes escuchar tus propios pensamientos con claridad. Preparé café como siempre, el aroma llenando la cocina, ese espacio que siempre había sido mi reino, mi santuario. Me senté en mi vieja mecedora junto a la ventana, con vista al patio trasero, viendo cómo los primeros rayos del sol iluminaban las flores que Arthur y yo habíamos plantado juntos hace tantos años. Esta casa, nuestra casa, cuánta historia guardan estas paredes. Recuerdo el día que la compramos. Solo un terreno con cimientos y muchas promesas. Arthur, con su optimismo inquebrantable, tomó mis manos y me dijo: «Construiremos nuestra vida aquí, Eleonor». Y vaya que lo hicimos.
Cada ladrillo puesto representaba un sacrificio. Cada pared levantada era un sueño cumplido. Trabajé 40 años como maestra en la escuela del barrio. 40 años, despertando antes del amanecer, preparando lecciones, calificando exámenes hasta tarde en la noche, organizando festivales escolares, secando las lágrimas de niños que ahora son padres e incluso abuelos. 40 años ahorrando cada dólar, renunciando a vacaciones, ropa nueva, pequeños lujos, todo para construir este hogar. Arthur trabajaba en la fábrica de autos, a menudo haciendo turnos dobles, llegando a casa con las manos callosas y la espalda dolorida, pero siempre con una sonrisa para mí y Edward. Nunca nos faltó lo esencial, pero tampoco tuvimos excesos. Cuando finalmente terminamos de pagar la última cuota de la hipoteca, el cabello de Arthur ya era blanco y yo había empezado a usar lentes para leer. Edward creció en esta casa. Dio sus primeros pasos en este mismo piso de madera que ahora cruje bajo mis pies. Aprendió a andar en bicicleta en la calle de afuera. Se rompió el brazo cayéndose del árbol en el patio trasero. Celebró su graduación con una pequeña fiesta en el jardín. Su habitación todavía guarda pósters de sus equipos favoritos, trofeos deportivos y libros de su adolescencia que nunca se llevó cuando se casó con Lillian. Lillian apareció en nuestras vidas hace 20 años, cuando Edward estaba en la universidad. Era hermosa, inteligente, ambiciosa. Arthur la recibió con los brazos abiertos, típico de su naturaleza confiada. Yo, sin embargo, sentí algo extraño desde el principio, una distancia, una frialdad detrás de su sonrisa perfecta. Nunca lo mencioné, no quería ser la típica suegra entrometida. Tal vez debía haberlo sido. Se casaron jóvenes, demasiado jóvenes en mi opinión. Pero Edward estaba enamorado. Compraron un pequeño apartamento en el centro con ayuda financiera de Arthur y mía. Pronto llegó David, nuestro primer nieto. Y 3 años después, Sophie. Lillian renunció a su trabajo para dedicarse a los niños, algo que siempre me pareció extraño considerando su personalidad independiente. Edward fue ascendido en la empresa de construcción. Sus ingresos mejoraron. Se mudaron a una casa más grande en un vecindario exclusivo. Las visitas a nuestra casa se volvieron más escasas. Cuando Arthur enfermó, Edward solía venir solo. Lillian está ocupada con los niños, explicaba, aunque los niños ya no eran tan pequeños. Durante los 2 años de su enfermedad, Lillian visitó a Arthur en el hospital exactamente 3 veces. En el funeral, lloró tibias lágrimas que no llegaban a sus ojos, recibiendo condolencias como si fuera la doliente principal. Vi cómo observaba la casa con ojos calculadores mientras los vecinos me abrazaban. Después de la muerte de Arthur, la soledad me golpeó más fuerte que nunca. Una cosa es estar sola, otra muy distinta es sentirse sola. Durante meses, la casa se sintió demasiado grande, demasiado silenciosa. Los espacios que una vez compartimos eran ahora recordatorios constantes de su ausencia. Su sillón vacío, su lado de la cama frío, su taza de café intacta en la alacena. Edward me visitaba los domingos, a veces con los niños, casi nunca con Lillian. Noté su preocupación, sus miradas, evaluando si podía arreglármela sola. «Mamá, ¿has pensado en vender la casa? Es demasiado grande para ti sola. Podríamos comprar algo más pequeño, más fácil de mantener, tal vez más cerca de nosotros». Siempre me negué. Esta casa no era solo ladrillos y cemento, era el recipiente de mis memorias, el último vínculo tangible con Arthur.
Fue durante esos primeros meses de duelo que conocí a Doris Miller en el grupo de apoyo para viudas de la parroquia St. Michael. Doris había perdido a su esposo 2 años antes y era dueña de una pequeña tienda en el vecindario. Me invitó a tomar café a su casa y ahí conocí a Grace Vance, su novia, una abogada. Ese día cambió mi vida. Doris me contó su historia, tan similar pero tan diferente a la mía. Su hijo mayor la había convencido de poner la casa a su nombre por seguridad, y 6 meses después la internó en un asilo contra su voluntad para vender la propiedad. Grace la había rescatado legalmente, pero la casa ya estaba perdida. Las personas mayores somos vulnerables, Eleonor, me dijo Doris mientras servía más café. Especialmente las mujeres, especialmente las viudas. El mundo nos ve como cargas, como niños incapaces o como botín para ser repartido. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Doris resonaban en mi mente. ¿Sería capaz Edward de algo así? Quería creer que no, pero sus insistentes sugerencias de vender la casa cobraron un nuevo significado. Y si no Edward, ¿qué hay de Lillian? Había visto cómo miraba la casa con esos ojos calculadores demasiadas veces. La semana siguiente visité el bufete de abogados de Grace en el centro. Le conté mis preocupaciones, mis miedos. No me juzgó, no me dijo que estaba siendo paranoica. En cambio, me contó sobre casos similares que había manejado, de hijos que habían despojado a sus padres ancianos, de nueras y yenueras que habían tomado el control de propiedades. Señora Hayes, me dijo con voz firme pero amable, el amor es maravilloso, pero el papeleo legal protege. La confianza no es un documento que se sostenga en la corte. Así nació la Fundación Nuevo Amanecer, New Dawn Foundation, con mi casa como su primer activo y la póliza de seguro de vida de Arthur como capital inicial. Legalmente, la casa ya no era mía, pertenecía a la fundación con la condición de que yo pudiera vivir ahí el resto de mi vida como su directora. Cualquier decisión sobre la propiedad tenía que pasar por la junta directiva, Grace, Doris, el padre Michael y yo. Robert Davis, mi vecino de toda la vida, viudo como yo, se enteró de nuestro proyecto durante una de nuestras charlas vespertinas. Me tomé mi tiempo para arreglarme. Elegí mi vestido azul, el favorito de Arthur. Me peiné con cuidado. Incluso me puse un poco de maquillaje. Si iba a enfrentar una batalla, lo haría con dignidad. A las 9:30, Lillian bajó a la cocina, ya vestida y lista, como si fuera a una reunión importante. Me miró con cierta sorpresa, tal vez esperando encontrarme devastada por los eventos de anoche. «Buenos días, Eleanor», dijo con ese tono falsamente dulce suyo. «¿Qué hay para desayunar?» «Buenos días, Lillian», respondí con calma. «Hay café fresco, pan en la panera y fruta en el refrigerador. Sírvete lo que gustes». Frunció el ceño ligeramente, como si mi falta de servilismo le molestara. Se sirvió café en silencio y se sentó frente a mí. «Sobre lo de anoche», comenzó, sin mirarme directamente. «Estaba cansada por la mudanza, estresada por la situación. No debía haberte hablado así». No era una disculpa real, era una justificación. No había arrepentimiento en su voz, solo la conveniencia de mantener las apariencias. Hace años habría aceptado esas palabras vacías para mantener la paz, pero ya no. «Lillian», dije con calma, «ambas sabemos que dijiste exactamente lo que querías decir. Lo que no sabes es que cometiste un grave error». Me miró con sorpresa. No esperaba esa respuesta. Antes de que pudiera replicar, sonó el timbre. «Ese debe ser para mí», dije, levantándome. «Espero visitas».
En la puerta estaban Grace, con su maletín de abogada, Robert, con su aire distinguido de ex oficial de policía, y el notario público que Grace había traído para dar fe de lo que estaba a punto de suceder. Los invité a pasar justo cuando Edward bajaba las escaleras, todavía en pijama, pareciendo que no había dormido bien. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Quién es esta gente?» «Son amigos míos, Edward, y están aquí por asuntos legales que nos conciernen a todos. ¿Por qué no despiertas a los niños? Esto también les afecta». Los siguientes minutos fueron confusos. David y Sophie bajaron, todavía aturdidos. Lillian exigía explicaciones. Edward parecía perdido. Nos reunimos todos en la sala, esa habitación donde habíamos celebrado tantas Navidades, donde Arthur y yo veíamos televisión tomados de la mano cada noche. Grace tomó la palabra, profesional y directa. Explicó la existencia de la Fundación Nuevo Amanecer, mi papel como directora, el estatus legal de la casa. Mostró los documentos, los títulos de propiedad, los estatutos firmados y sellados hace años. El notario dio fe de su autenticidad. En resumen, concluyó Grace, esta propiedad pertenece legalmente a la Fundación Nuevo Amanecer, con la condición de que la señora Eleanor Hayes resida aquí como directora vitalicia. Cualquier persona que viva en esta casa debe firmar un contrato de arrendamiento con la fundación y pagar un alquiler mensual, o alternativamente pueden desalojar en 30 días. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Edward me miró como si no me reconociera, como si de repente yo fuera una extraña. Lillian pasó del asombro a la furia en cuestión de segundos. «¡Esto es una estafa!», gritó. «Edward, haz algo. Es tu madre. Por el amor de Dios. Está loca. Necesitamos internarla». «Señora Walsh», intervino Robert con su voz tranquila, pero autoritaria. «Le sugiero que elija sus palabras con cuidado. Todo lo que la doctora Vance ha explicado es perfectamente legal. Los papeles han estado en orden por 5 años, mucho antes de que usted siquiera pensara en mudarse aquí». David, mi nieto mayor, estaba sentado en el sofá con una expresión indescifrable, sus ojos yendo de su madre a mí y luego a los documentos sobre la mesa. Sophie, por primera vez desde que llegaron, no miraba su teléfono. Parecía una niña pequeña de nuevo, perdida y confundida. «No entiendo», dijo finalmente Edward, su voz apenas un susurro. «Mamá, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no confiaste en mí?» Su pregunta me dolió más que las palabras hirientes de Lillian. En sus ojos vi traición, como si yo hubiera sido la que rompió un pacto invisible entre nosotros. «Hijo», respondí, tratando de mantener mi voz firme, «esto no se trata de confianza, se trata de protección, no solo la mía, sino la de otros ancianos que han sido abandonados o maltratados. Cuando tu padre murió, me di cuenta de lo vulnerable que puede ser una mujer sola a mi edad. Decidí hacer algo al respecto, convertir mi situación en una oportunidad para ayudar a otros. Pero podrías habérmelo dicho», insistió Edward. «Soy tu hijo. Nunca te habría lastimado». Antes de que pudiera responder, Lillian soltó una risa amarga. «¿En serio? Eres tan ingenuo. Edward, está claro que hizo todo esto porque no confía en nosotros, porque es una vieja manipuladora que prefiere darle su casa a extraños antes que a su propia familia». «Lillian, basta». La interrumpió conozco a su Edward, pero sin mucha convicción. «¡Basta!». Su voz se elevó con cada palabra. «Nos mudamos aquí pensando que podríamos ahorrar dinero, que tendríamos un respiro financiero mientras buscabas trabajo, y ahora resulta que tenemos que pagar alquiler o irnos. ¿Te das cuenta de lo que ha hecho tu madre? Nos ha engañado». «Nadie los ha engañado», intervino Grace con calma. «Ustedes asumieron que la propiedad pertenecía a la señora Hayes personalmente, pero nunca preguntaron. Y permítame recordarle, señorita Walsh, que fue usted quien ayer le dijo a la señora Hayes que fuera a comer con los perros».
Esa no me parece la actitud de alguien que valora y respeta a la persona que le provee un techo. Lillian se sonrojó, mitad vergüenza, mitad furia. Miró a Edward, buscando apoyo, pero mi hijo parecía hundirse en un abismo de confusión y dolor. Tienen 2 opciones, continuó Grace. Profesional hasta el final. Pueden firmar un contrato de arrendamiento y permanecer en la casa pagando un alquiler mensual acorde al mercado, o pueden desalojar en 30 días. La decisión es suya. ¿Cuánto sería la renta?, preguntó Edward derrotado. Grace nombró una cifra que, aunque justa para una casa de ese tamaño en ese vecindario, yo sabía que estaba fuera del alcance de Edward en su situación actual. Vi sus hombros hundirse aún más. «Esto es absurdo», murmuró. «No podemos pagar eso. Apenas tenemos ahorros para un par de meses». «Hay una tercera opción», dije también, sintiendo que debía ofrecerle una mano a mi hijo. «A pesar de todo, pueden quedarse temporalmente sin pagar renta, pero con algunas condiciones». Grace me miró con sorpresa. No habíamos discutido esta posibilidad. ¿Qué condiciones?, preguntó Edward, con un destello de esperanza en sus ojos. Respeto, respondí simplemente. Respeto por mí, por mi casa, por mis decisiones. No soy una sirvienta, ni una carga, ni un obstáculo. Soy la directora de la Fundación Nuevo Amanecer y la propietaria legal de esta casa. Si pueden aceptar eso, podemos negociar una estancia temporal gratuita mientras Edward encuentra trabajo. Lillian abrió la boca para protestar, pero Edward la detuvo con un gesto. «Necesito tiempo para procesar todo esto», dijo mi hijo. «¿Podemos hablar más tarde, mamá? ¿Solo tú y yo?» Asentí. Grace dejó los documentos en la mesa, incluyendo un borrador del contrato de arrendamiento y una copia de los estatutos de la fundación. El notario certificó la entrega, y todos se fueron, no sin antes intercambiar unas palabras conmigo en privado. «¿Estás segura de esto, Eleanor?», me preguntó Grace con preocupación. «Después de lo que pasó anoche, no parece prudente». «Tengo que darle una oportunidad a mi hijo», respondí. «No fue él quien me faltó al respeto». «La manzana no cae lejos del árbol», murmuró Robert, quien siempre había sido protector conmigo. «Y ese árbol tiene raíces podridas». Les agradecí su preocupación, pero les aseguré que estaría bien. Acordamos mantener comunicación diaria, y ante cualquier señal de problemas, activaríamos el resto del protocolo Amanecer, una orden de restricción preventiva y mi reubicación temporal a casa de Doris. El resto del día pasó en un silencio tenso. Lillian se encerró en el dormitorio principal, negándose a salir incluso para comer. Sophie la seguía, lanzándome miradas rencorosas como si yo hubiera arruinado algún plan perfecto. David, por otro lado, se acercó a mí mientras regaba las plantas en el jardín. «Abuela», dijo suavemente, «siento mucho lo de anoche. Lo que dijo mamá no estuvo bien». Lo miré con ternura. David siempre había sido un niño sensible, demasiado maduro para su edad. Me recordaba tanto a Edward cuando era joven, antes de que la ambición y la influencia de Lillian lo transformaran. «No es tu culpa, mi amor», le aseguré. «Los adultos a veces complicamos la vida innecesariamente». «Lo de la fundación es increíble», continuó, sentándose a mi lado en el banco de madera que Arthur había construido. «¿De verdad ayudas a otras abuelas?» Le conté sobre nuestro trabajo, sobre Margaret, una viuda que había sido echada de su casa por su yerno, sobre Albert, un viudo que había sido estafado por su propio sobrino, sobre Carmen, que dormía en la calle porque sus hijos habían vendido su casa mientras estaba hospitalizada. David escuchaba, fascinado, haciendo preguntas inteligentes, sugiriendo ideas. En ese momento supe que pasara lo que pasara con Edward y Lillian, mi nieto estaría bien. Tenía el corazón de Arthur y tal vez un poco de mi determinación. Al caer la tarde, Edward finalmente vino a hablar conmigo. Nos sentamos en la cocina, ese espacio que siempre había sido el corazón de nuestro hogar. Le serví un café tal como solía hacerlo cuando era adolescente y venía a contarme sus problemas. «¿Por qué, mamá?», preguntó sin rodeos.
¿por qué no me dijiste nada sobre la fundación? Al principio fue solo una precaución. Veía casos en las noticias de ancianos estafados por sus propios hijos o abandonados en asilos contra su voluntad. Luego conocí a Doris y su historia, y a otras personas que habían pasado por situaciones similares. Me di cuenta de que podía ser más que solo protegerme a mí misma. Pero yo nunca te habría hecho algo así, insistió, dolido. Lo miré a los ojos, esos ojos tan parecidos a los de su padre. Edward, cuando tu padre vivía, venías a vernos cada semana. Después de su muerte, las visitas se espaciaron. Siempre había una excusa: el trabajo, los niños, compromisos. No te culpo. La vida sigue y tienes tus propias responsabilidades. Pero me hizo dar cuenta de lo sola que estaba, de lo vulnerable que era. Hice una pausa. Y sí, también vi cómo Lillian miraba esta casa, cómo hacía comentarios sobre venderla, sobre que era demasiado grande para mí. No fue difícil imaginar qué pasaría si un día yo no pudiera valerme por mí misma. Edward permaneció en silencio, mirando su taza de café como si pudiera encontrar respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Sobre lo de anoche, comenzó, claramente incómodo. Lo que dijo Lillian no estuvo bien. Debí haberte defendido. Sí, debiste haberlo hecho, coincidí. No para castigarlo, sino sin endulzar la verdad. Tu silencio dolió más que sus palabras. Las cosas no han sido fáciles últimamente, confesó, pasándose una mano por el cabello, en un gesto que me recordaba tanto a Arthur. Perder mi trabajo, la hipoteca, la matrícula de los niños. Lillian está estresada. Yo estoy estresado. Vinimos aquí porque no teníamos otra opción, pero supongo que ella lo vio como una oportunidad para, no sé, para tomar el control de algo en medio del caos. Entiendo el estrés, hijo, pero eso no justifica la falta de respeto. Esta casa ha sido y siempre será tu hogar, pero no a costa de mi dignidad. Edward asintió lentamente, como si por primera vez estuviera asimilando la magnitud de lo que había pasado y lo que estaba en juego. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. Eso depende de ti, respondí. Como dije antes, pueden quedarse temporalmente sin pagar alquiler, pero bajo la condición de respeto mutuo. Lillian tendrá que disculparse, no solo conmigo, sino con toda la familia por su comportamiento, y tendremos que establecer algunas reglas básicas de convivencia. Lillian no es muy buena disculpándose, murmuró Edward. Entonces, tendrá que aprender, dije con firmeza, o encontrar otro lugar donde vivir. La conversación continuó hasta tarde en la noche. Hablamos de su búsqueda de trabajo, de los niños, de la fundación. A veces sentía que estaba recuperando a mi Edward, ese niño sensible y justo que Arthur y yo habíamos criado. Pero también veía al hombre atrapado entre su lealtad hacia mí y la mujer que había elegido como compañera de vida. Cuando finalmente se fue a dormir, me quedé sola en la cocina con la única compañía del viejo reloj de pared que Arthur había reparado tantas veces. Pensé en él, en lo que habría hecho en mi lugar. Arthur siempre fue un hombre justo, pero también tremendamente leal a su familia. Él habría probado mis acciones. Él habría entendido mis motivos. Arthur, susurré a la cocina vacía. Espero estar haciendo lo correcto. Esa noche no pude dormir bien. Di vueltas en la cama, revisando los eventos del día, preguntándome si debería haber sido más dura o más flexible. En algún momento, escuché voces enormes cerca del dormitorio principal. Edward y Lillian estaban discutiendo. Sus palabras estaban amortiguadas por las paredes, pero la intensidad de su ira era claramente perceptible. A la mañana siguiente, Lillian no bajó a desayunar. Edward se veía exhausto, con profundas ojeras y una expresión derrotada. Los niños estaban inusualmente silenciosos. La atmósfera en la casa era como la calma antes de la tormenta, pesada, opresiva, cargada de electricidad. Lillian dice que prefiere irse, anunció Edward mientras se servía café. Dice que no puede vivir bajo estas condiciones, que es humillante. No me sorprendió. Lillian siempre había sido orgullosa, incapaz de admitir sus errores o disculparse. ¿Y tú qué piensas?, pregunté,
preparándome para cualquier respuesta. Edward suspiró profundamente. No sé qué pensar, mamá. Por un lado entiendo tu posición. Lo que hizo Lillian estuvo mal, y tus condiciones son razonables. Por otro lado, es mi esposa, la madre de mis hijos. Estamos pasando por un momento difícil y no quiero dividir más a la familia. A veces, dije, eligiendo mis palabras con cuidado, mantener una familia unida a cualquier costo puede hacer más daño que bien. El respeto debe ser la base de cualquier relación, Edward. Sin eso, solo hay dominación y sumisión. Mi hijo me miró como si me viera por primera vez, o tal vez como si redescubriera algo en mí que había olvidado con los años. Siempre fuiste fuerte, ¿verdad? Incluso cuando parecías ceder ante papá, incluso cuando nos dejabas tomar nuestras propias decisiones, aunque no estuvieras de acuerdo. Eso no era debilidad. Era un tipo diferente de fuerza. Sonreí, conmovida por su comprensión tardía pero sincera. La vida me ha enseñado que hay muchas formas de ser fuerte, hijo, y a veces la mayor fortaleza está en establecer límites claros. Ese día Lillian hizo sus malcas. Decidió irse a casa de su hermana en Miami, Florida, llevándose a Sophie con ella. Edward y David se quedarían conmigo mientras él continuaba buscando trabajo. La despedida fue tensa, sin lágrimas ni abrazos. Lillian apenas me miró y Sophie me dio un beso frío en la mejilla por insistencia de su padre. Mientras el taxi se alejaba, llevándose a la mitad de la familia, sentí una mezcla de alivio y tristeza. No quería ser la causa de su separación, pero tampoco podía seguir permitiendo ese trato. ¿Hice lo correcto? Le pregunté a Robert esa noche, que había venido a tomar el té para comprobar que todo estuviera bien. Hiciste lo necesario, respondió con esa sabiduría tranquila que siempre me consolaba. A veces ambas cosas coinciden, a veces no, pero siempre es mejor vivir de acuerdo con tus principios que traicionarte a ti mismo para complacer a otros. Los días siguientes fueron un periodo de ajuste. Edward pasaba horas enviando currículums, asistiendo a entrevistas, haciendo llamadas. David se ofreció como voluntario en la fundación, fascinado por la idea de ayudar a otros. Y poco a poco recuperé mi lugar en mi propio hogar, mi voz, mi dignidad. Una tarde, mientras David y yo clasificábamos donaciones para la fundación en la sala, Edward entró con una expresión que no había visto en su rostro en mucho tiempo. «Eleanor», anunció, «mañana tengo una entrevista para un puesto de supervisor en una nueva empresa de construcción. El salario no es tan bueno como antes, pero es un comienzo». Lo abracé, genuinamente feliz por él. Tal vez esta crisis, tan dolorosa como había sido, sería el catalizador para un nuevo comienzo para todos. Esa noche, después de la cena, Edward me entregó un sobre. «Es de Lillian», explicó. «Me pidió que te lo diera». Con cierta aprehensión, abrí el sobre y leí la carta que contenía. Era breve, solo unas pocas líneas, pero me dejó sin aliento. «Querida Eleanor», había escrito Lillian con su letra elegante. «Las circunstancias me han obligado a reflexionar sobre mis acciones. Reconozco que mi comportamiento fue inaceptable y me disculpa por el dolor que he causado. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que estoy trabajando en ser una mejor persona para Edward, para los niños y para mí misma. Sinceramente, Lillian». No era una carta particularmente emotiva o extensa, pero viniendo de Lillian era casi revolucionaria. Miré a Edward, quien observaba cuidadosamente mi reacción. «Está viendo a un terapeuta», explicó. «Fue idea de su hermana. Parece que esta situación le ha hecho enfrentar algunas cosas de su pasado, de su relación con su propia madre». Asentí sin saber exactamente qué decir. Las personas rara vez son completamente villanas. La mayoría actúa desde sus propias heridas, desde sus miedos más profundos. «¿Crees que algún día podremos ser una familia de nuevo?», preguntó Edward. Y en su voz escuché al niño que una vez me preguntó si el sol volvería a salir después de una tormenta particularmente fuerte. «El tiempo lo dirá», respondí, guardando la carta. «Pero para reconstruir, primero hay que reconocer lo que está roto. Y parece que ese proceso ya ha empezado». Los días se convirtieron en semanas y las semanas en un mes completo.
Desde ese primer día, cuando Lillian me ordenó comer con los perros, la primavera avanzaba en Willow Creek, pintando mi jardín con colores y aromas que siempre me recordaban a Arthur. Él amaba esta época del año cuando podíamos sentarnos en el patio trasero y ver las flores abrirse paso a través de la tierra húmeda, prometiendo nueva vida. Edward consiguió el trabajo en la empresa de construcción. No era el puesto ejecutivo que tenía antes, pero le permitiría comenzar a reconstruir su vida financiera. David continuó ayudándome con la fundación, mostrando una sensibilidad y madurez sorprendentes para sus 17 años. Hablábamos con Sophie en videollamadas casi todos los días. Noté que estaba diferente, más pensativa, menos absorta en su teléfono y más presente en nuestras conversaciones. Una mañana particularmente soleada, mientras desayunaba con Edward y David, sonó el timbre. Era Grace, mi abogada y amiga, con una expresión indescifrable. «Señora Hayes», dijo después de los saludos, «necesito hablar con usted sobre un asunto importante en privado, si es posible». La llevé al estudio que había sido de Arthur, ese pequeño rincón de la casa donde él guardaba sus libros de poesía y yo guardaba mis documentos importantes. Edward nos siguió con la mirada, la preocupación evidente en su rostro. «¿Qué pasa, Grace?», pregunté una vez que cerramos la puerta. «Me estás asustando». «Ha surgido una situación delicada», explicó, sacando unos documentos de su maletín. «Ayer recibí una llamada de un abogado que representa a Lillian Walsh». Mi corazón dio un vuelco. A pesar de la carta de disculpas, una parte de mí siempre había temido que Lillian intentara algo legal contra la fundación o contra mí. «¿Qué quiere?», pregunté tratando de mantener la calma. «No es lo que piensas», me tranquilizó Grace. «No viene a reclamar nada. De hecho, es todo lo contrario. Lillian quiere hacer una donación a la Fundación Nuevo Amanecer». Me quedé sin palabras. De todas las posibilidades que podía haber imaginado, esta era la última. ¿Una donación? ¡Lillian!, tartamudeé, incapaz de ocultar mi asombro. Grace asintió. «Estoy tan perpleja como tú. Según su abogado, ha vendido algunas de sus joyas y quiere donar el dinero específicamente para programas de mediación familiar entre personas mayores y sus hijos o nueras. Dice que es su forma de enmendar las cosas». Me senté lentamente en la silla de Arthur tratando de procesar esta información. La Lillian que yo conocía nunca habría vendido sus joyas preciosas, mucho menos para donar el dinero a una causa no relacionada con sus intereses. «¿Cuánto?», pregunté finalmente. $10,000, respondió Grace. No es una cantidad enorme para la fundación, pero considerando su situación financiera actual, es significativa. Su abogado mencionó que eran joyas que le regaló su padre. Las joyas de su padre. Ahora entendía mejor. Lillian rara vez hablaba de su familia, pero Edward me había contado que su relación con sus padres había sido complicada. Su padre, un empresario adinerado, la había colmado de regalos materiales, pero le había negado afecto. Su madre, hasta donde yo sabía, había sido una mujer distante y crítica, obsesionada con las apariencias. «¿Hay algo más?», continuó Grace. «Lillian ha solicitado una reunión contigo, solo ustedes dos, sin abogados, sin familia. Dice que tiene algo importante que decirte en persona». La mera idea de estar a solas con Lillian me envió un escalofrío por la espalda. Nuestra última interacción había sido tan desagradable que la perspectiva de revivirla, e incluso bajo circunstancias diferentes, me llenaba de ansiedad. «No tienes que aceptar», aclaró Grace, viendo mi expresión. «Puedo declinar cortésmente la solicitud o sugerir una reunión con mediadores presentes». Respiré hondo, recordando lo que Arthur siempre decía. «El miedo es natural, Eleanor, pero no dejes que te impida hacer lo correcto». «La veré», decidí. Pero aquí en mi casa, con Edward y David presentes en la casa, aunque no necesariamente en la misma habitación. Grace aceptó mis términos y prometió organizar la reunión para la semana siguiente. Cuando salimos del estudio, Edward estaba esperando en el pasillo con una expresión preocupada. «¿Está todo bien?», preguntó, mirando alternativamente a Grace y a mí. «Todo está bien», le aseguré. «Pero tenemos que hablar. Lillian ha solicitado una reunión conmigo». La noticia sorprendió a Edward, quien se pasó una mano por el cabello en ese gesto suyo que siempre me recordaba a su padre. «¿Para qué? ¿Qué quiere ahora?».
preguntó con un toque de amargura. A pesar de la carta y las videollamadas con los niños, su relación seguía siendo tensa. Le expliqué sobre la donación y la solicitud de reunión. Edward escuchó con una expresión incrédula. Vendió las joyas de su padre. Eso es... No puedo creerlo. Lillian adoraba esas joyas. Eran su último vínculo con él. Las personas pueden cambiar, hijo, aunque yo tenía mis propias reservas. O al menos pueden intentarlo. Los días previos a la reunión estuvieron llenos de preparación, tanto práctica como emocional. Robert insistió en estar presente el día de la visita, aunque fuera solo en el jardín podando rosas. David se ofreció a hornear galletas, recordando que a Lillian le gustaban las de chispas de chocolate con nueces. Edward fluctuaba entre la esperanza y el escepticismo, sin saber qué esperar de esta nueva Lillian, que parecía estar surgiendo de las cenizas de nuestro conflicto. La mañana de la reunión amaneció nublada, con esa luz difusa que suaviza los contornos y desdibuja las sombras. Me vestí con especial cuidado, eligiendo un conjunto azul claro que Arthur siempre decía que resaltaba el color de mis ojos. No era vanidad, era una forma de armarme de confianza, de recordarme quién era y todo lo que había superado en mis 68 años de vida. Lillian llegó puntualmente, conduciendo ella misma en lugar de tomar un taxi como esperábamos. La observé desde la ventana mientras estacionaba frente a la casa. Se veía diferente, menos rígida en sus movimientos. Su cabello estaba recogido en una coleta sencilla en lugar del peinado elaborado que solía usar. Iba vestida con sencillez, casi austeramente para sus estándares habituales. Edward abrió la puerta, su rostro una máscara de neutralidad estudiada. Intercambiaron unas pocas palabras que no pude escuchar, un breve abrazo que parecía más protocolario que afectuoso, y luego Edward la condujo a la sala donde yo estaba esperando. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi algo que nunca antes había visto en los ojos de Lillian: vulnerabilidad. Ya no era la mujer altiva y dominante que me había ordenado comer con los perros. Parecía más pequeña, de alguna manera, como si algo dentro de ella se hubiera desinflado. «Buenos días, Eleanor», saludó con voz suave e insegura. «Gracias por recibirme». «Buenos días, Lillian», respondí, indicándole que tomara asiento frente a mí. «¿Puedo ofrecerte café o té?» «El té estaría bien, gracias». Edward se fue a prepararlo, dejándonos solas en un silencio incómodo que parecía amplificarse con cada segundo que pasaba. Finalmente Lillian habló. «He estado viendo a un terapeuta», comenzó, mirando sus manos entrelazadas en su regazo. «Al principio fue por insistencia de mi hermana, pero luego empecé a ver cosas sobre mí misma, sobre mis patrones, cosas que no son agradables de reconocer». Permanecí en silencio, permitiéndole continuar a su propio ritmo. Lo que estaba haciendo no era fácil. Podía verlo en la tensión de sus hombros, en cómo evitaba mi mirada directa. «Mi madre», continuó después de una pausa, «era muy parecida a mí, o más bien, yo me convertía en alguien muy parecida a ella, controladora, perfeccionista, incapaz de mostrar vulnerabilidad. Ella creía que el respeto se imponía, no se ganaba. Traté a los demás como ella me trató a mí». Edward regresó con el té. Lo sirvió en silencio y luego se retiró de nuevo, respetando nuestro espacio, pero quedándose lo suficientemente cerca para intervenir si fuera necesario. «Lo que te hice», continuó Lillian después de tomar un sorbo de su té. «Lo que te dije ese día fue imperdonable, pero no se trataba solo de ti. Se trataba de mí y de mis inseguridades. Cuando Edward perdió su trabajo, sentí que estaba perdiendo el control de mi vida. Mudarme a tu casa, depender de tu ayuda, me hizo sentir pequeña, indefensa, y reaccioné tratando de controlar lo único que podía, el espacio, la dinámica familiar. Te convertí en el blanco de mi frustración». Sus palabras me sorprendieron, no tanto por su contenido, sino por su honestidad. La Lillian que yo conocía nunca habría admitido debilidad o error. «La donación», continuó, ahora mirándome directamente,
no es un intento de comprar tu perdón. Sé que lo que hice no se puede borrar con dinero. Es mi forma de reconocer el valor de tu trabajo, de contribuir con algo positivo después de tanta negatividad. Las joyas eran importantes para mí, pero más importante es tratar de reparar el daño que he causado. ¿Y Sophie?, pregunté, pensando en mi nieta que había sido testigo de todo. ¿Cómo está ella? La expresión de Lillian se suavizó al hablar de su hija. Está bien, mejor que bien. De hecho, esta situación también le ha hecho ver cosas. Ella estaba empezando a seguir mis pasos, a adoptar mis actitudes. Ver las consecuencias de mi comportamiento fue como un espejo para ella. Estamos aprendiendo juntas a ser diferentes. Me tomé un momento para procesar todo lo que me estaba diciendo. Una parte de mí, la parte lida y cautelosa, se preguntaba si esto era genuino o solo una estrategia para volver a la casa sin pagar alquiler. Pero otra parte, más bien la parte que Arthur siempre alentaba en mí, quería creer en la posibilidad de cambio. Lillian, dije finalmente, aprecio tu honestidad y tu donación. La fundación puede hacer mucho bien con ese dinero. En cuanto a todo lo demás, el perdón no es algo que se da una vez y para siempre. Es un proceso, tanto para el que perdona como para el que es perdonado. Ella sintió, aceptando mis palabras sin protestar. No espero que volvamos a ser como éramos. Honestamente, no creo que alguna vez tuviéramos una relación real, solo una serie de intercambios superficiales marcados por mi juicio y tu resentimiento silencioso. Pero tal vez podamos construir algo nuevo, algo basado en el respeto mutuo por Edward, por los niños y por nosotras mismas. En ese momento, David entró con una bandeja de galletas recién horneadas, su forma de participar en esta reconciliación. Lillian lo miró con sorpresa y emoción. ¿Tú hiciste estas?, preguntó, reconociendo sus favoritas. Con la receta de la abuela, confirmó David con una pequeña sonrisa, aunque creo que le puse demasiadas nueces. Nunca son demasiadas nueces, respondió Lillian, y por un momento breve y precioso, todos sonreímos. La conversación continuó, más relajada ahora, con David actuando como un puente entre nosotras. Hablamos de Sophie, de la escuela, de la fundación. Edward eventualmente se unió a nosotros, y aunque la tensión entre Edward y Lillian era palpable, también había un entendimiento tácito, una voluntad compartida de encontrar un camino hacia adelante. Cuando llegó el momento de despedirnos, Lillian se acercó a mí con movimientos cautelosos, como si temiera romper la paz frágil que habíamos construido. Gracias, dijo simplemente, por escucharme, por darme esta oportunidad. Gracias por dar el primer paso, respondí, y en un impulso que nos sorprendió tanto a ella como a mí, le ofrecí un abrazo. Fue breve, incómodo, pero sincero, un pequeño acto de coraje por parte de ambas. Después de que Lillian se fue, me quedé en el porche viendo su auto alejarse. Edward se paró a mi lado en silencio por un momento, y luego dijo, «Nunca la había visto así, tan vulnerable». «Las crisis tienen una forma de hacer eso», respondí, pensando en mis propias transformaciones a lo largo de los años. Nos obligan a mirar dentro de nosotros mismos y a enfrentar lo que encontramos, sea bueno o malo. «¿Crees que es sincera?», preguntó, con la duda aún presente en su voz. «El tiempo lo dirá», respondí, «pero creo que está haciendo un esfuerzo genuino, y eso ya es algo valioso». Esa noche, después de que Edward y David se fueron a dormir, salí al patio trasero para mirar las estrellas, algo que solía hacer con Arthur en las noches despejadas. Le conté en silencio sobre mi día, sobre Lillian, sobre los cambios pequeños y grandes que estaban ocurriendo en nuestra familia. «Desearía que estuvieras aquí para verlo, mi amor», le susurré al cielo estrellado. «Para aconsejarme, para sostener mi mano mientras navegamos estas aguas desconocidas». El viento movió suavemente las hojas del viejo naranjo y por un momento sentí como si Arthur me respondiera, como si me dijera que estaba haciendo lo correcto,
que el perdón no era debilidad, sino la más grande de las fortalezas. Robert me encontró allí, contemplando las estrellas. Había venido a comprobar que todo estuviera bien, como hacía cada noche desde el incidente. «¿Cómo estás, Eleanor?», preguntó sentándose a mi lado en el banquillo de madera. Confundida, admití. Esperanzada, cautelosa, todo a la vez. Es natural, dijo con esa voz profunda y tranquilizadora suya. Has pasado por mucho, y esta situación con Lillian es complicada. La vida rara vez es simple, ¿verdad? Sonreí. Rara vez, coincidí. Pero eso es lo interesante. Si todo fuera fácil y predecible, ¿dónde estaría la aventura? Nos reímos juntos bajo el cielo estrellado, dos viejos amigos compartiendo un momento de paz en medio de la tormenta que había sido mi vida en las últimas semanas. Y por primera vez desde ese día fatídico en que Lillian me ordenó comer con los perros, sentí que las cosas podrían estar bien eventualmente. No sabía qué deparaba el futuro para nuestra familia. Si Lillian y Edward se reconciliarían completamente, si volveríamos a vivir todos bajo el mismo techo, si las heridas sanarían por completo o dejarían cicatrices permanentes. Pero había dado un paso hacia el perdón, no por debilidad o conveniencia, sino por elección consciente, por un deseo genuino de romper el ciclo de resentimiento y control que había marcado nuestras relaciones. Somos mezclas de luz y sombra, de fortaleza y debilidad. Como esa historia que solías contarme cuando era pequeña, recordó con una sonrisa nostálgica. La del jarrón roto que se reparaba con oro y se volvía más hermoso que antes. Kintsugi, asentí, sorprendida de que recordara esa historia de antes de dormir. El arte japonés de reparar cosas rotas con oro, transformando las cicatrices en belleza. Exactamente así, abuela. Esa noche, Sophie me preguntó, ¿crees que mamá y tú podrán ser amigas de verdad algún día? No solo tolerarse por papá y por nosotros, sino apreciarse genuinamente. La miré a los ojos y supe que tenía que ser honesta. No lo sé, mi amor. Las heridas profundas tardan en sanar. Pero creo que podemos construir algo nuevo y valioso basado en el respeto mutuo. El verdadero punto de inflexión llegó un mes después, cuando Robert sufrió un ataque al corazón mientras trabajaba en su jardín. Fue David quien lo encontró. Cuando recibí la llamada sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Robert, mi fiel amigo, mi apoyo constante, luchaba por su vida. Lo que nunca esperé fue recibir una llamada de Lillian apenas una hora después. Me enteré de lo de Robert, dijo sin preámbulos. Voy a tomar el primer vuelo a Portland. No necesitas venir, respondí confundida. Edward está conmigo. Y también David. Lo sé. Su voz sonaba resuelta. Pero quiero estar allí. Robert fue amable conmigo, incluso cuando no lo merecía. Y tú no deberías pasar por esto sola. 8 horas después, apareció en la sala de espera del hospital con Sophie. Durante los 3 días que Robert estuvo en cuidados intensivos, Lillian no se apartó de nuestro lado. Organizó turnos, trajo comida casera, e incluso logró que una enfermera nos dejara ver a Robert fuera del horario de visitas. Una noche, mientras todos dormitaban, Lillian se sentó junto a mí con 2 tazas de té. El agotamiento y la preocupación habían derribado las barreras habituales entre nosotras. Siempre tuve miedo de envejecer, confesó Lillian. Ver a Robert así, tan vulnerable, me hace pensar en mi propio futuro. Envejecer no es para cobardes, respondí con una pequeña sonrisa. Pero tiene sus recompensas. Sabiduría, perspectiva, la libertad de ser finalmente tú misma. Lillian guardó silencio, reflexionando. Luego, en una voz casi inaudible, dijo: Te subestimé.
Pensé que eras débil porque eras amable, que eras ingenua porque eras generosa. Me equivoqué. Y yo te juzgué como puramente egoísta y manipuladora, sin darme cuenta de que tal vez actuabas desde tus propios miedos e inseguridades. Yo también me equivoqué. Intercambiamos una mirada de entendimiento mutuo. No éramos amigas. Probablemente nunca lo seríamos en el sentido tradicional, pero había nacido un respeto mutuo. Robert sobrevivió. Cuando lo trasladaron a una habitación regular, estábamos todos reunidos. Edward, David, Sophie, Lillian y yo. Robert nos miró desde su cama con una sonrisa cansada. Bueno, comentó con su voz débil pero su humor intacto. Tuve que tener un ataque al corazón para ver a toda la familia Hayes reunida y en paz. Nos reímos porque era verdad. Deberían quedarse así, continuó Robert. Unidos. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en rencores. Sus palabras, simples pero profundas, resonaron en todos nosotros. Lillian fue la primera en responder, sorprendiendo a todos. Tienes razón, Robert, dijo con firmeza. Y por eso quiero proponer algo. Se volvió hacia Edward, luego hacia mí. He estado pensando mucho estas últimas semanas, sobre la familia, sobre lo que realmente importa, y creo que deberíamos intentarlo de nuevo. Todos nosotros, juntos, pero de manera diferente. ¿Qué estás sugiriendo exactamente?, preguntó Edward, cauteloso, pero interesado. Que nos mudemos de regreso a Willow Creek, pero no como antes. Propongo que convirtamos la casa en 2 unidades independientes. Eleanor se quedaría con la planta baja que ya está adaptada para ella, y nosotros tomaríamos el segundo piso con su propia entrada. Cada uno tendría su espacio, su privacidad, pero lo suficientemente cerca para apoyarnos mutuamente. Y pagaríamos un alquiler justo a la fundación, como corresponde. Su propuesta nos dejó a todos sin palabras. Era práctica, respetuosa, y mostraba que había entendido el núcleo del conflicto, la necesidad de independencia y respeto mutuo. ¿Qué piensas, mamá?, me preguntó Edward. Es tu casa, tu decisión. Miré a mi familia, estas personas complejas y a veces difíciles, pero que eran después de todo mi sangre, mi legado, mi razón para seguir adelante después de perder a Arthur. Pensé en lo que él hubiera querido, en lo que yo realmente quería. Creo que, dije finalmente, que podría funcionar. Con reglas claras, con compromisos firmes, con la fundación siempre como propietaria legal. Pero sí, podríamos intentarlo. La sonrisa de Sophie iluminó la habitación. David asintió con aprobación. Edward pareció aliviado, como si un peso que había estado cargando finalmente se aligerara. ¿Y Lillian? Lillian me miró con algo que nunca había visto en sus ojos antes cuando se dirigía a mí. Gratitud genuina. Sellaremos esto apropiadamente, declaró Robert desde su cama. Cuando salga de aquí, cenaremos juntos en el jardín de Eleanor y brindaremos por los nuevos comienzos. 3 semanas después, con Robert recuperándose en su casa, cumplimos esa promesa. El jardín que Arthur y yo habíamos cultivado con tanto amor estaba lleno de voces, risas y el tintineo de vasos. Edward estaba asando carne. Lillian y Sophie ponían la mesa. David y yo dábamos los toques finales a las ensaladas. Y Robert observaba todo desde su lugar de honor. Todavía débil, pero visiblemente feliz de vernos reunidos. Mientras nos sentamos a comer bajo el cielo estrellado de Oregon, rodeados por el aroma de las flores de primavera, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. No era una paz ingenua, nacida de la creencia de que todos nuestros problemas habían desaparecido.
Era una paz madura, consciente de que habría días difíciles, desacuerdos, momentos de tensión, pero también con la certeza de que ahora teníamos mejores herramientas para enfrentarlos. Comunicación honesta, respeto por los límites del otro, la voluntad de perdonar sin olvidar las lecciones aprendidas. Durante el postre, Edward propuso un brindis. Por mamá, dijo levantando su copa, quien nos enseñó que la verdadera fuerza no está en dominar a los otros, sino en mantenerse fiel a uno mismo. Por Lillian, que tuvo el coraje de mirar interiormente y cambiar. Por nuestros hijos, que son más sabios que nosotros a su edad. Y por Robert, nuestro ángel de guardia, que casi tuvo que morir para hacernos entrar en razón. Nos reímos y brindamos, y cuando los vasos chocaron en el centro de la mesa, supe que a ese día terrible cuando Lillian me ordenó comer con los perros, paradójicamente había sido el catalizador de algo hermoso. Una familia reconstruida, no perfecta ni idílica, pero auténtica y resiliente. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, salí al jardín a mirar las estrellas una vez más. Sentí la presencia de Arthur a mi lado, tan real como las flores que nos rodeaban, tan reconfortante como siempre. Lo hicimos, mi amor. No como esperábamos, no sin dolor, pero lo hicimos. Nuestra familia avanza, transformada, pero unida. Y yo sigo aquí, más fuerte de lo que jamás imaginé que podría ser. Y mientras los rocíos de noche comenzaban a formarse en las flores que Arthur y yo habíamos plantado hace tantos años, entendí que mi nombre nunca había sido más apropiado. Porque esa era yo. Esa siempre había sido yo. Eleanor, que significa luz, o la que brilla. No la esperanza ciega que ignora la realidad, sino la esperanza tenaz que persiste a pesar de ella, que encuentra caminos donde parece no haberlos, que transforma el dolor en propósito y las heridas en sabiduría. Mi hijo trajo a su esposa a vivir conmigo aquí. El primer día me dijo, Pero se convirtió en mucho más que protección legal. Se transformó en un propósito, en una forma de ayudar a otros ancianos vulnerables, en un testamento de que nunca es demasiado tarde para reinventarse. Lo que comenzó como una medida de precaución, terminó siendo mi mayor fortaleza cuando la crisis llamó a mi puerta. Mi hijo Edward tuvo que enfrentar una elección difícil entre su lealtad hacia mí y hacia su esposa. Vi su dolor, su confusión, su vergüenza cuando no me defendió esa noche. Pero también vi su crecimiento, su capacidad para reconocer errores, para asumir responsabilidades. A veces los hijos necesitan recordar que sus padres no son solo figuras de apoyo incondicional, sino personas con su propia dignidad y derechos. Lillian, a quien creí que sería mi enemiga hasta el final, me sorprendió con su capacidad de cambio. Detrás de su comportamiento controlador y desdeñoso, había una mujer insegura, marcada por su propia historia familiar, luchando contra sus demonios de la única manera que sabía. Su transformación no fue instantánea ni perfecta, pero fue genuina. Su gesto de vender las joyas de su padre para donar a la fundación y su apoyo durante la enfermedad de Robert demostraron que las personas pueden cambiar cuando encuentran el coraje de mirarse honestamente a sí mismas. Mis nietos, David y Sophie, aprendieron lecciones que los libros no enseñan. Vieron las consecuencias de la falta de respeto y de comunicación, pero también fueron testigos del poder del perdón y de la posibilidad de reconstruir lo que parecía irrevocablemente roto. David, con su sensibilidad natural, encontró un propósito en la fundación que resonó con sus valores. Sophie, inicialmente influenciada por las actitudes de su madre, descubrió una nueva forma de relacionarse, más auténtica y compasiva. Robert, mi fiel amigo, casi tuvo que perder la vida para recordarnos a todos lo que era verdaderamente importante. Su ataque al corazón, aunque doloroso, fue el catalizador final que nos unió como familia. A veces necesitamos enfrentar la fragilidad de la vida para valorar las conexiones que tenemos, para dejar ir rencores que solo consumen nuestra energía y paz interior.
La casa en Willow Creek, esas paredes que Arthur y yo construimos con tanto esfuerzo, pasó de ser un campo de batalla a ser un hogar de nuevo. Ahora para una familia reconstruida, transformada por el conflicto, pero fortalecida por la reconciliación. La decisión de dividirla en 2 unidades independientes simbolizó perfectamente nuestra nueva relación, cerca pero con nuestros propios espacios, unidos pero respetando los límites del otro. Esta historia que he compartido con ustedes no es solo sobre una suegra y una nuera en conflicto, es sobre el poder de mantenerse fiel a uno mismo incluso en los momentos más difíciles. Es sobre cómo un acto de dignidad puede desencadenar transformaciones inesperadas. Es sobre la posibilidad de sanar heridas profundas, no borrándolas, sino integrándolas en una nueva forma de ser y relacionarse. Cuando Lillian me ordenó comer con los perros, podría haber respondido con ira, con lágrimas, con súplicas, pero elegí la dignidad tranquila, la fuerza silenciosa. Sonreí, levanté el teléfono y activé un plan que había preparado, no por desconfianza, sino por precaución. Y esa decisión, ese momento de claridad en medio del caos, cambió el curso de nuestras vidas. No les digo que fue fácil. Hubo días de dolor, de duda, de pasos hacia atrás. La reconciliación no fue un evento único, sino un proceso continuo con avances y retrocesos. Pero cada paso, cada conversación honesta, cada límite establecido y respetado nos acercó a una relación más auténtica y saludable. Hoy, mientras les cuento esta historia desde mi jardín en Willow Creek, puedo ver a Edward y Lillian preparando una barbacoa en el patio trasero. David está ayudando a Robert con sus ejercicios de rehabilitación, y Sophie está estudiando bajo el naranjo que Arthur plantó cuando compramos la casa. No somos una familia perfecta, pero somos una familia que ha aprendido a comunicarse, a respetarse, a valorar la sabiduría que solo las crisis nos pueden enseñar. Y a ustedes que han escuchado mis historias del final, quiero agradecerles por su tiempo, por su atención, por permitirme compartir esta experiencia tan personal. Espero que en mis palabras hayan encontrado algo que resuene con su propia vida, con sus propias luchas y esperanzas. Si esta historia los ha conmovido, los ha hecho reflexionar o simplemente les ha hecho compañía durante estos minutos, les pido que se suscriban a este canal. La abuela recuerda. Grandma Remembered. Cada semana compartimos historias como la mía, testimonios de personas que han enfrentado situaciones difíciles y han encontrado la fuerza para superarlas, para transformarlas en oportunidades de crecimiento. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. Y si pueden, déjenme un comentario diciéndome qué pensaron de esta historia, si se han encontrado en una situación similar o qué hubieran hecho en mi lugar. Sus comentarios no solo me ayudan a sentirme acompañada, sino que también pueden ser una luz para otros que están pasando por momentos difíciles. Darle me gusta a este video es muy importante para que pueda llegar a más personas que tal vez necesiten escuchar estas palabras de esperanza y dignidad. Compartir nuestras historias es una forma de construir puentes, de recordarnos que no estamos solos en nuestras luchas. También quiero pedirles algo especial. Si este canal les ha aportado valor, si estas historias los han acompañado en momentos difíciles o los han hecho reflexionar, consideren apoyarnos con un súper gracias. Esta función les permite hacer una pequeña donación que nos ayuda a cubrir los costos de producción y nos permite seguir trayendo contenido de calidad a diario. Su apoyo, por pequeño que sea, hace una gran diferencia en nuestro trabajo y nos permite llegar a más personas con estas historias de vida y superación. Recuerden visitar nuestros otros videos, donde encontrarán más testimonios como el mío, historias de pérdidas transformadas en propósitos, de crisis convertidas en oportunidades, de gente común que encontró una fuerza extraordinaria en los momentos más difíciles. Soy Eleanor Hayes y esta ha sido mi historia. Una historia que comenzó con una humillación, pero terminó con una reconciliación, con una familia transformada, con el descubrimiento de una fuerza que no sabía que tenía. Porque a veces, solo cuando enfrentamos nuestros mayores miedos, descubrimos verdaderamente quiénes somos. Gracias por acompañarme en este viaje.
Nos vemos en el próximo video de La abuela recuerda, donde continuaremos compartiendo historias que nos recuerdan que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para establecer límites saludables, para honrar nuestra dignidad. Porque como dice el nombre de este canal, y como ha sido mi experiencia, cuando la abuela recordó su valor, todo cambió. Si disfrutaste mi historia, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda escribir más historias como esta. Muchas gracias por adelantado. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de esta persona? Me encantaría escuchar tus pensamientos, así que déjalos en los comentarios. Siempre tengo curiosidad por saber qué piensas. Y déjame saber dónde has escuchado esta historia. Si quieres escuchar más historias de vida como esta, dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal. Hay muchas más esperándote por ahí. Un gran abrazo y nos vemos la próxima vez.